Miguel Lifsi, gobernador de Santa Fe, gracias por este ratito, bienvenido. ¿Qué tal, Paulino? Buenas noches. Tiempo que no lo veía. Bueno, ¿es La Baña su opción, definitivamente? ¿Lo vio con ganas cuando recorrió el Expo Agro ayer? Lo vi con ganas. De todas formas, él todavía no ha confirmado su candidatura. Creo que hacen falta también otros requisitos para que esto ocurra, y uno de ellos tiene que ver con el armado político. Creo que él está aspirando a poder constituir un espacio multipartidario, plural, que lo pueda impulsar hacia la presidencia, pero además le pueda dar sostenibilidad, sustento a un proyecto político y a un proyecto de gobernabilidad de la Argentina. Usted habló varias veces con él, Sí. Supongo que se sentirá cómodo, o se sentiría cómodo el socialismo tal vez encolumnándose detrás de una eventual candidatura de él, ¿o no está resuelto eso? Sí, desde luego que nos parece, y a mí personalmente sobre todo, me parece que es una gran oportunidad, justamente porque su historia política, su trayectoria como economista y como hombre de gestión, lo ponen en un lugar muy especial que muy pocos políticos argentinos podrían aspirar a ocupar, es decir, una persona respetada desde el peronismo y desde el radicalismo y por supuesto desde nuestro sector progresista, un hombre exitoso en materia económica. Muy pocos pueden decir eso en la Argentina. Creo que debe ser el único ministro de Economía que puede salir a la calle sin que lo insulten. Pese a lo que dijo Duhovne, que parte de lo que todavía no se arregló tiene que ver con no haber ajustado tarifas en tiempo y forma, o que la gestión La Baña Bueno, no abordó. en todo caso eso no se le puede atribuir al periodo de La Baña, sino en todo caso a las políticas que vinieron después y a los ministros de Economía que siguieron para adelante. Él estuvo 3 años en el momento más difícil y no hay ninguna duda que la economía que recibió y la que dejó tenían diferencias muy notables. Y por otro lado, creo que necesitamos hoy salir de esto que llamamos grieta, que en realidad es una polarización extrema entre dos grupos políticos, dos dirigentes que nos proponen proyectos que ya fracasaron en la Argentina, uno que está fracasando a ojos vistas y otro que fracasó durante los últimos 4 u 8 años anteriores, por lo menos. Por lo tanto, discutir el futuro es discutir sobre una propuesta alternativa, si no, no hay futuro para la Argentina. ¿Lo puedo llevar a la dinámica de Santa Fe? Después nos volvemos al país. Sí, con gusto. Podemos ir y volver. Usted tiene un paro docente todavía no resuelto. Por primera vez, porque en general usted acordaba a comienzos de año. ¿Qué faltó? ¿Qué pasó esta vez? Todos los años hemos tenido paros. Hemos tenido acuerdos, pero hemos tenido paros. Hay una lógica de los gremios docentes. Usted no se olvide que la dirigente del gremio docente de Santa Fe a su vez es dirigente nacional. Y por lo tanto los conflictos nacionales atraviesan también a las provincias, particularmente a la nuestra, por esta realidad. Pero creo que vamos a estar acordando en los próximos días. El lunes hay una nueva reunión paritaria. Hay una nueva reunión el lunes, es probable que en el curso de la semana haya un acuerdo. Debo decir en este punto que la provincia de Santa Fe es el único distrito de la Argentina que pagó cláusula gatillo y la aplicó religiosamente durante más de 6 meses del año anterior, con lo cual el docente de Santa Fe tuvo una actualización salarial cercana al 50%, igual que la inflación del año pasado. Y para este año mantiene la cláusula gatillo. Nuestra propuesta es mantener la cláusula gatillo. Obviamente los gremios quieren también un anticipo como para recuperar poder adquisitivo. La diferencia con otros gremios del país es que en el caso de Santa Fe no han perdido frente a la inflación en el año anterior. Así que bueno, esto es parte del debate. ¿Y la debate. caja cómo está? Porque los recursos siempre son escasos. Después viene una cuestión de prioridad, de dónde pongo más plata, menos plata. ¿Cómo está la caja en Santa Fe? Nosotros tenemos equilibrio fiscal, lo hemos tenido en los 3 años de mi gestión. Tenemos proyectado este año también, si la economía se mantiene dentro de los parámetros previstos, es decir, con inflación que seguramente va a estar en el 35 o 40%, tenemos previsto llegar a fin de año también con equilibrio fiscal, obviamente con un gran esfuerzo presupuestario, priorizando, como usted bien dice, las cuestiones que consideramos esenciales, que en nuestro caso es la obra pública, la salud, la educación y la seguridad. ¿No hay proyecto de obra pública que se frene este año a propósito de la dinámica económica macro? No, nos hemos propuesto sostener la inversión en obra pública por 2 motivos. Primero, porque resuelve una cantidad de problemas estructurales de la gente y de las poblaciones del interior y de las grandes ciudades, pero en segundo lugar porque es contracíclica, porque hay casi 25.000 familias hoy en la provincia de Santa Fe que están viviendo
de la obra pública santafesina, y esto para nosotros es muy importante. La Asociación Empresarial le ha reclamado urgentes medidas para los comercios y las pymes al Gobierno Nacional, pero también al propio gobernador. Dicen que están muy asfixiados. Bueno, no escapa la dinámica del país. Sí, obviamente. ¿Va a haber algo de incentivo particular de la provincia de Santa Fe? Es uno de los sectores más afectados, en los pequeños comercios. El pequeño comerciante que frente a la caída del consumo popular, obviamente es el primero que lo sufre. Hemos planteado algunas disminuciones en términos tributarios, de impuesto de ingresos brutos, y también algunos beneficios de la tarifa eléctrica para algunos sectores, con la idea de estimular, de ayudar a que estos comercios que generan mano de obra, que son importantes también para sostener la actividad económica de los barrios, de los pueblos del interior, bueno, puedan mantener su actividad. Bussi dijo, Eduardo Bussi, que el productor difícilmente liquide la soja, que solo va a liquidar el 25%, el resto no, porque va a jugar con la idea de que el dólar va a seguir subiendo, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que la cosecha puede ser muy buena, pero que los dólares al gobierno le pueden entrar, no en el momento que el gobierno los espera, pueden entrar más tarde? ¿Es cierto eso? Puede pasar eso, puede pasar, no en la totalidad de los casos, pero es probable en un escenario de incertidumbre, no es la primera vez que ocurre, que el productor regule un poco la venta de la soja, justamente previendo posibles devaluaciones. ¿Y eso viene mejor? ¿La cosecha cree que le puede dar un impulso? La cosecha va a ser muy buena. Este año fue muy buena la cosecha de trigo, la campaña del trigo el año pasado fue excepcional. La cosecha de soja seguramente va a batir un récord este año, también el maíz, o sea que estamos desde ese punto de vista en un buen momento. Lógicamente, el impacto de la actividad agropecuaria, que es importante, no resuelve todos los problemas de la economía. ¿Pero cree ¿no? que puede repuntar, por caso, el sector de la maquinaria agrícola, que venía muy claro, golpeado? Claramente. Yo estuve ayer, usted lo mencionó, con el doctor Labaña recorriendo Expoagro y ese sector, el sector de la maquinaria agrícola, todo lo que tiene que ver con los servicios, los implementos, el equipamiento para la actividad agropecuaria, es un sector que hoy está atravesando un buen momento, más allá de los problemas generales de la economía, que son las tasas altas, el aumento de los costos internos, bueno, pero a pesar de eso el sector agropecuario tira para adelante, no hay ninguna duda. ¿Le preocupa el caso Verónica? Con 3 plantas en Santa Fe, en un acuerdo preventivo Estamos en contacto con el titular de la empresa, es una empresa tradicional de Santa Fe, sí, claro, de empresarios muy serios, que están haciendo el máximo esfuerzo por sostener la fuente de trabajo. No hay ninguna voluntad, en este caso, de los empresarios de cerrar las plantas, pero están atravesando una situación financiera muy compleja. Obviamente, con tasas a los valores que las tenemos hoy, es imposible financiar las empresas, financiar al sector productivo, y este problema se está, transmitiendo a una gran cantidad de empresas y es de muy difícil solución en la medida que el gobierno no habilite tasas preferenciales para estos sectores productivos. El Banco Nación ha abierto algunas líneas de crédito, no se adaptan específicamente para este caso, pero bueno, vamos a gestionar alguna ayuda especial. ¿Tiene miedo de quedar como el jamón del sándwich en la próxima elección, desde el Frente Cívico y Social, en virtud de la polarización entre Macri, Cristina, Macri, el peronismo, cambiemos el peronismo? No, con un peronismo que además por primera vez va a dar una batalla en una interna que se supone es muy atractiva de cara a la PASO entre Perotti y Bielsa. Eso es cierto, Paulino, pero creo que hoy esa polarización está más en la teoría o en las ganas de algunos dirigentes que en la realidad. El caso Neuquén, hace poquitos días, nos está mostrando que una fuerza provincial como el Movimiento Popular Neuquino pudo superar ampliamente a los extremos de la polarización, al kirchnerismo y a Cambiemos, que quedaron muy relegados. Y creo que algo parecido va a pasar en la provincia de Santa Fe. O sea, lo ve a Bonfatti otra vez como gobernador y usted entregándole... Sí, claro que sí, claro que sí. Y dejándole además el sillón de la Casa Gris. Exactamente. Así la llaman, ¿no? Así es, la Casa Gris, la Casa de Gobierno de Santa Fe. Muy bien. Creo que sí, pero no por un problema solamente de pertenencia política o de sentimiento de continuidad, sino porque además hemos hecho una buena gestión, así lo dicen los ciudadanos de Santa Fe a la hora de medir la opinión pública, y creo que hay un reconocimiento a esa tarea realizada y por eso vamos a tener
el apoyo de los ciudadanos para darle continuidad y para asumir seguramente nuevos desafíos que tienen que ver con las nuevas etapas que vendrán en la Argentina. Dicen que usted es muy meticuloso, que está en el día a día de la gestión y punteando, ¿no? ¿Es así un poco? Sí, me ocupo de todo. ¿En qué siente que, en todo caso, después de 4 años de mandato, bueno, no fracasó, pero lo hubiera hecho distinto o quizás con el diario y el retrovisor a la vista hubiera cambiado la circunstancia? No me arrepiento de nada de lo que hicimos. Creo que cumplimos con todo lo que habíamos prometido. En todos los temas asumimos una decisión de ir para adelante, de avanzar. En algunos pudimos avanzar al 100%, en otros un poco menos, pero creo que en todos avanzamos. ¿La reforma constitucional le quedó como una Eso materia me quedó, en todo caso, sí, como un tema que me hubiera gustado poder concretarlo. No tuvo que ver con la falta de impulso ni de voluntad para impulsarlo o para llevarlo adelante, pero evidentemente no logramos los acuerdos políticos necesarios. Pero no vamos a bajar los brazos. Hemos convocado una consulta popular en conjunto con las elecciones provinciales del 16 de junio, donde le vamos a pedir a la ciudadanía que nos dé un respaldo para la reforma en la etapa que viene. Así que tal vez desde otro lugar podamos seguir impulsando ese proyecto que creo que es muy necesario para la provincia de Santa Fe. ¿A usted sí le preocupa el dólar? A diferencia de otros que dicen desde el gobierno no estar tan preocupados. Me preocupa el dólar, sobre todo por los efectos que una devaluación brusca del dólar puede producir en la estabilidad no solamente económica, sino institucional y política de la Argentina, ¿no? En un momento tan crítico como el que estamos atravesando. De todas formas, creo que hay indicadores de la economía quizás mucho más graves o más preocupantes que el dólar, como el índice de pobreza o, por ejemplo, el desempleo, que está aumentando de manera ostensible en estos últimos meses. Todas las variables de la economía son preocupantes en la Argentina, no solamente el dólar. Hay algunos subsidios que se han cortado de instituciones de salud, a hospitales, sí. En su provincia. Hay una presentación de algunos legisladores, inclusive para pedir que eso se restituya. Son institutos de avanzada. Sí. ¿Usted hizo alguna gestión con el Gobierno Nacional en particular? Sí, estamos en contacto permanente con los ministros, en el caso ahora el secretario de Salud, el área de Salud, los consejos federales de salud. Hay gestiones permanentes, pero bueno, hay una prioridad que ha establecido el gobierno, que es el ajuste fiscal. El déficit fiscal debe eliminarse, ese es el objetivo. Aunque número eso atente uno, contra número investigación dos, de tres. excelencia. Claramente, o sea, ha habido recortes realmente brutales en materia de educación, en materia de salud, en materia de ciencia y técnica, ni hablar en la obra pública, que está casi paralizada en todo el país, y esto tiene que ver con el objetivo de cumplir con las pautas establecidas y acordadas con el Fondo Monetario. Esa es una gran diferencia de enfoque, que lo planteó ayer claramente el doctor Labaña en una conferencia de prensa improvisada ahí en Expoagro. Si no cambiamos ese enfoque, si no vamos a un enfoque de la economía orientada hacia el crecimiento, difícilmente vamos a lograr ni siquiera cumplir con la pauta del déficit cero. Miguel, ¿usted es socialista desde el nacimiento casi? Casi, podríamos decirlo que sí, porque en mi hogar mis padres de alguna manera, claro, tenían ideas desde ese lugar. ¿Por qué el socialismo no aprendió en la Argentina? ¿Por qué el reducto pasó a ser casi Santa Fe? Bueno, ¿por qué no es una opción real de poder? ¿Por qué el presidente del Partido Socialista es poco relevante en la dinámica pública, sin ofender, por supuesto, a nadie, digamos, ¿no? Pero ¿por qué está...? Bueno, las dinámicas y los escenarios políticos cambian, ese es nuestro desafío, el lograr justamente que el socialismo tenga mayor relevancia. Hace 30 años atrás había prácticamente desaparecido de la escena política argentina, después de haber sido un partido histórico muy importante en la primera mitad del siglo XX, con figuras históricas como Alfredo Palacios o Juan B. Justo, pero prácticamente había desaparecido del mapa político argentino. Hoy es una realidad a partir de la gestión de Rosario primero, a la gestión de Santa Fe después, y hoy estamos jugando también en el escenario mayor de la política nacional. Y estoy seguro que en poco tiempo vamos a tener una fuerza progresista, una fuerza de centroizquierda
que va a ser protagonista en la historia nacional, junto con otras fuerzas, porque creo que nadie tiene una receta de éxito en la Argentina, que necesitamos una confluencia, necesitamos un gran acuerdo entre dirigentes de distintos partidos, pero creo que el progresismo o el socialismo tiene mucho para aportar y mucho para decir. Entonces, 3 preguntas y ayúdeme con respuestas breves, pero ¿hay que hacer una reforma laboral en la Argentina o no? Yo creo que el término reforma laboral tiene muy mala prensa. Creo que hay que sentar a los empresarios y a los trabajadores a discutir sobre cómo hacemos más competitiva la economía, cómo generamos más empleo, cómo generamos mejores empleos, más valor agregado, y nos vamos a poner de acuerdo sobre eso. Esto implicará que hay que cambiar cosas en materia de legislación laboral, es probable que sí. Hay que cambiar cosas en materia impositiva, hay muchas cosas que cambiar en la Argentina, pero creo que hay que hacerlo por la vía del acuerdo y del consenso y por otro lado en un escenario de crecimiento de la economía. Una cosa es discutir cómo hacemos cambios para que nos beneficiemos todos en un escenario de crecimiento y otra cosa es en un momento de puja distributiva donde cada uno está luchando por mantener algo de lo que tiene para no perder todo, ¿no? Entonces, creo que hay que avanzar haciendo cambios, no solamente en el régimen laboral, también en el régimen tributario, que esto es muy importante. ¿Y previsional también? Porque dicen el sistema no aguanta, así como estamos en el mundo se rediscute, la expectativa de vida es mayor, etcétera. ¿Hay algo para hacer ahí o no? Yo creo que si uno fuera sensato, digamos. Está claro, Paulino, que todos los problemas de la Argentina hay que ponerlos arriba de la mesa y hay que discutirlos. Tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de salud pública, tenemos que hablar de infraestructura, tenemos que hablar del sistema previsional, cómo lo hacemos sustentable para poder garantizarle a los jubilados de 20 años para adelante que van a tener los mismos derechos que tienen hoy. Esto está claro que hay que hacerlo, se discute en el mundo y creo que hay que discutirlo en la Argentina. Ahora, hay que poner prioridades, no podemos discutir todas las cosas al mismo tiempo. Correcto. Creo que el primer punto que tenemos que discutir es cómo salimos de la recesión y cómo iniciamos un camino de crecimiento de la actividad económica con empleo y con redistribución de la riqueza. La última de Lourdes. Sí, mi pregunta tiene que ver con seguridad, que son los temas que yo más manejo. Hay mucha preocupación en Santa Fe por las cuestiones de seguridad, sobre todo por la narcocriminalidad, que no parece no tener una solución, digamos, final a todo el gran problema, sobre todo en Rosario, ¿no? La gente me pregunta a mí, ¿qué es lo que pasa con este tema? ¿Están trabajando con las fuerzas federales? Sí, por supuesto, estamos coordinando con las fuerzas federales y también con la justicia federal. Fenómeno de la violencia urbana, está muy vinculada al narcomenudeo fundamentalmente, a la distribución de droga en los barrios más populares o en los barrios con mayores necesidades. Este es un fenómeno de todas las grandes ciudades que tiene particularidades en cada territorio. Creo que es un problema complejo, no tiene una solución final, pero sí tiene o necesita de políticas activas, sostenidas en el tiempo, políticas integrales que tienen que ir por vía de la justicia, por la reforma de los sistemas de seguridad y de los sistemas policiales, por mayor prevención, pero también con un trabajo social muy profundo con los niños y con los jóvenes y con los sectores que están en situación de vulnerabilidad social. O sea que si no cortamos esa vinculación casi natural que se da entre la marginalidad, la falta de oportunidades, la falta de educación, las condiciones inadecuadas de hábitat, con la violencia y con las adicciones, evidentemente no vamos a encontrar una solución definitiva al problema. Lo último, ahora sí se lo prometo. La idea de bajar la edad de imputabilidad, pese a esto que usted describe, teniendo en cuenta que Brasil la tiene a los 12 años, Uruguay a los 13, Chile a los 14, el gobierno está planteando un nuevo régimen penal juvenil con una baja de imputabilidad a los 15 años. ¿Le parece que es un debate o no habría que darlo? Yo creo que, como todos los debates, hay que darlos, pero creo que es un falso debate si se piensa que con eso vamos a resolver los problemas de inseguridad. No, ninguna ley resuelve nada. Ninguna ley resuelve nada. Si no sería fácil, por ley decretamos la felicidad del pueblo argentino y no necesariamente. No se puede, no lo vamos a lograr. Ojalá pudiéramos. Algún presidente lo intentó. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero no. Creo que como todos los temas hay que debatirlo, hay que debatir en conjunto.
cómo administrar justicia en el caso de los menores, particularmente en el caso de los menores inimputables, o sea, los menores de 16 años hoy según la ley argentina. Se puede modificar un año, pero lo importante es qué vamos a hacer con esos jóvenes y cómo hacemos para que los jóvenes no lleguen a situaciones de violencia, cómo prevenimos la violencia entre los jóvenes, que ese es el problema fundamental. Gobernador Miguel Lifshitz, gracias por este ratito. No, ustedes muy amables. ¿Cuánto espera cobrar la plata de la Corte? Perdón. O sea, la que la Corte le tiene que fallar para que, como San Luis, usted también cobre lo que no pudo nunca arreglar después del fallo de la Corte de diciembre de 2015 con el presidente Macri. Que sea antes del 10 de diciembre. Está ahí. No tiene fecha todavía, ¿no? No tiene fecha, pero estamos esperando un fallo de la Corte similar al de San Luis, porque son causas gemelas. Esto nos va a dar un poco más de certeza, por lo menos va a definir el monto actualizado, que era uno de los temas en debate, y a partir de allí el gobierno va a tener un plazo muy perentorio para saldar la deuda. Espero que todo este proceso, como digo, se dé en los próximos meses antes del 10 de diciembre. No la voy a poder gastar, pero por lo menos me voy a dar el gusto de haberla cobrado. No va a ser fácil. Gracias, gobernador Lifshitz. A usted, muy gracias. amable.